Bueno, empecemos hablando como primer tema de los elementos de la probabilidad. Y en estos elementos de la probabilidad encontramos lo que serían en primer lugar, el experimento aleatorio o un experimento. Empezamos diciendo que un experimento aleatorio es cualquier operación cuyo resultado no puede ser predicho con anterioridad con seguridad. ¿De cómo podrá ser esto? Podría ser como el lanzamiento de una moneda o el lanzamiento de un dado o el sacar una carta en específico de 52 cartas como los experimentos de magia que nos venden. Bueno, el segundo sería el espacio muestral, que sería el conjunto de todos los posibles resultados asociados en un experimento. Su símbolo es la letra omega. Si tiene como un número finito de elementos o infinito, pero es numerable, se dice que es ¿cómo se llama? Es un espacio muestral discreto y si no, ¿cómo se llama? Y si tiene como elementos todos los puntos de algo de un intervalo real, se dice que es un espacio continuo. ¿Cómo podemos definir esto? Pues el espacio muestral lo podemos definir como un ejemplo sería como el lanzamiento de un dado. ¿Cuántas caras tiene un dado? Sería el número total de, ¿cómo se llama? De todos los eventos posibles, que sería uno 2 3 4 5 y 6. Bueno, lo demás sería lo de ordinalidad. Bueno, esto es el espacio muestrario que corresponde a la cantidad de elementos contenidos en él. Como ejemplo podríamos poner que nos piden obtener un número impar al lanzar un dado. ¿Y cuáles son los números impares del dado? Sería el uno, el número 3, el número uno, el número 3 y el número 5. Que estos serían ahora sí que nuestra cordialidad, ya que es el número de espacio muestral. O sea, los elementos que nos están pidiendo, solo los elementos específicos que nos piden en eso. Continuando con lo siguiente, ¿cómo calcularíamos la probabilidad? Bueno, pero para calcular la probabilidad tenemos que poner la probabilidad de un suceso A o ¿cómo se llama? Un suceso en específico. ¿Y cómo calcularíamos la probabilidad de esto? Sería el número de casos favorables en el suceso A entre el número de casos totales. Un ejemplo podría ser que al lanzar un dado nos piden que salga un múltiplo de 3. Entonces sería el número de casos totales que nos pide el número de casos favorables. Sería que solo tendríamos dos, que sería 3 y 6, ya que solo 3 y 6 son múltiplos pares. El lanzamiento de un dado es uno 2 3 4 5, que sería el número de casos totales. ¿Y cómo haríamos esto? Pues ya sabiendo que cuántas caras tiene el dado, que serían el número de lanzamientos totales serían 6 entre, ¿cómo se llama? Un múltiplo de 3, que solo sería 3 y 6, ya que el dado solo tiene hasta el número 6. Entonces serían dos casos favorables. ¿Y cómo haríamos esto? Como probabilidad de los sucesos de A sobre 2 entre 6. O lo podemos poner así, o simplificándolo podemos ponerlo como un tercio. Y como para obtener la probabilidad en porcentaje sería dividir 1 entre 3 y nos daría 0,33. Multiplicando esto por 100 nos daría igual que al 36%. Entonces esto sería la probabilidad de que salga un múltiplo de 3 en un dado. Bueno, como tema número 2 tendremos los eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Bueno, ¿cómo podemos descubrir estos? Bueno, el primero, el evento mutuamente excluyente, lo podemos definir como que si un evento A está pasando o un evento B está pasando, el otro no puede ser, no, o la probabilidad de que el otro pase también al mismo tiempo es nula, ya que esto no es mutuamente excluyente. Un ejemplo de esto sería de que no puedes correr hacia enfrente al mismo tiempo que corres hacia atrás, o no puedes abrir una puerta al mismo tiempo que la cierras. O sea, son eventos que no pueden pasar al mismo tiempo. ¿Y cómo podemos calcular esto? Como la probabilidad del evento A o el evento B
la podemos calcular como igual a la probabilidad de A más la probabilidad del evento B, que para calcular esto pues más o menos sería como 50% y 50%, ya que la probabilidad de que ocurra uno u otro es dependiendo, ya que no pueden pasar al mismo tiempo como anteriormente les expliqué. Bueno, y los no mutuamente excluyentes los podemos descubrir como lo contrario a los mutuamente excluyentes, y esto significa que sí puede pasar simultáneamente un evento y el otro evento. ¿Y cómo podemos calcular eso? Como la probabilidad de A y intersección B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Bueno, ahorita les voy a enseñar unos ejemplos para poder ver esto. Bueno, empecemos diciendo un problema de los mutuamente excluyentes. Bueno, empecemos diciendo que ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número par o un número impar? No pueden pasar al mismo tiempo lanzando un dado, entonces esto es ahora sí que un evento no mutuamente excluyente, porque no puede pasar uno y pasar el otro al mismo tiempo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Entonces tenemos que números pares, solo tenemos tres números pares, que sería el 2, el 4 y el 6, que son tres números. Entonces tendríamos la de 3 sobre 6, ya que son 6 caras del dado sobre 3 caras que tenemos de números impares, que esto simplificándolo sería igual a un medio, que esto sería igual al 50%, y la probabilidad de número impar sería casi la misma, ya que tendremos el 1, el 3 y el 5, que son igual los otros tres números que nos quedan, que quedaría igual de la misma manera marcando unos 3 sextos, ya que son tres probabilidades de que caiga en 6 caras que tiene. Entonces esto sería igual a un medio, y entonces esto nos dice que probabilidad de A o probabilidad de B se calcula sumando probabilidad de A más probabilidad de B, y esto sería igual a un medio más un medio, que nos daría un entero, y estos serían los eventos mutuamente excluyentes. Y para lo siguiente sería la probabilidad ¿cómo se llama? La probabilidad de que nos salga un evento mutuamente no excluyente. ¿Y esto cómo sería? Como aquí lo dice, la probabilidad de que en una baraja nos salga un color negro o un 8. ¿Esto cómo lo podemos describir? Como ya sabemos, en las barajas hay 52 cartas, como podemos ver. Entonces nos pone como la probabilidad de que salga color negro o un 8. Y esto sí puede pasar, ya que en las barajas sí hay 8 negros, hay dos 8 negros de hecho, entre sus 52 cartas. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces tendremos que hacerlo así, de esta manera. En la baraja hay 52 cartas. ¿Y cuántas cartas negras hay? Hay 26. Entonces tenemos que poner las 26 cartas sobre las 52. Más que dice que hay la probabilidad de que nos caiga 8. Entonces, entre las 52 cartas hay 4 veces que se repite el número 8. Entonces tendremos que hacerlo como, como sumando la probabilidad de que de A más la probabilidad de B. Pero en este caso no sería solo eso, sino que tendremos que restarle la probabilidad de, ¿cómo se llama? De que nos salga A y B, o sea, en este caso sería de que nos salga 8 negros. Entonces en este caso solo tenemos dos 8 negros, ya que sería, en las 52 cartas se reparten la mitad son negras y la mitad son rojas. Entonces se descartan las rojas, entonces nos quedaría en 26 cartas, y de esas 26 cartas solo tenemos dos de color negro. Entonces, dos de color negro con el número 8. Entonces pondríamos esto, y haciendo esta operación nos saldrá igual a 28 sobre 52 cartas. Y esto se simplificaría igual a 7 sobre 13. Entonces, 7 treceavos. Entonces, esto para calcular en porcentaje, tendremos que dividir 7 entre 13, y esto nos daría igual a 0.53 por 100. Multiplicado por 100 nos daría igual a 53.84%. Esta es la probabilidad de que los eventos mutuamente excluyentes pasen. Entonces esto se vería así. Bueno, el siguiente tema sería propiedad condicional o probabilidad condicionada. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir, bueno, la probabilidad condicionada significa que
un evento debe ocurrir para que otro debe ocurrir. O sea, un evento es totalmente dependiente que a otro, ya que uno tiene que ocurrir primero para que el otro para que el otro pueda ocurrir. ¿Cómo podemos explicar esto? Como podemos descubrirlo como que podemos decir que una muchacha lleva gafas, pero es totalmente dependiente de las gafas de la muchacha. ¿Por qué? Porque sin la muchacha no hay lentes, o sea, no se puede poner los lentes. Eso quiere decir, o sea, que es totalmente dependiente del suceso anterior. Bueno, esta es la fórmula para la probabilidad condicionada. Es el proceso A entre, no, es probabilidad de A entre probabilidad del suceso B, que es el que es, ¿cómo se llama? Dependiente. Entonces esto sería como probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, ya que el evento B sería el evento ahora sí que condicional, que depende del evento A. Bueno, y aquí tenemos un problema de diagrama de árbol, ya que nos dice que en una bolsa hay dos tipos de caramelos, uno de limón y uno de fresa, pero que en esta bolsa tenemos tres caramelos de fresa y dos caramelos de limón, como podemos verlo por acá en la imagen. Y nos dice que cuál es la probabilidad de que si saca dos caramelos, los dos sean de fresa. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, pues aquí lo podemos ver. La probabilidad de que primero uno salga de fresa es de 3 de 5, porque tenemos 3 caramelos de fresa sobre 5 caramelos que son en total. Y que salga de limón es 2 de 5, ya que solo tenemos 2 caramelos de limón, pero nos están pidiendo de fresa en este caso. Pero aquí podemos sacar todos los diferentes tipos de variables y como nos están pidiendo, entonces tenemos 3 de 5. Ya después de 3 de 5 nos dice que cuál es la probabilidad de que los dos salgan de fresa. Entonces podemos calcular 3 de 5, pero como estamos tachando ya uno aquí, ya solo nos quedan 2 de fresa. Entonces cuál es la probabilidad de que nos salga otro de fresa? Serían 2 cuartos, ya que tenemos 4 caramelos en total, ya que eliminamos uno que nos comimos y descartamos que es el de fresa, y nos quedamos con 2 de 4, ya que quedamos con 2 caramelos de fresa en 4 que hay en total, contando también los de limón. Entonces esto lo podemos ver de esta manera, pero aquí están los diferentes tipos de variables por si en algún momento te piden que cuál es la probabilidad de que los dos caramelos que te hayas comido sean de limón, o de limón y de fresa, o de fresa y de limón. Eso es dependiendo de todo esto, pero aquí podemos ver el diagrama de árbol que podemos ocupar para resolver estos tipos de operación. Bueno, pero en este caso nos piden cuál es la probabilidad de que los dos caramelos que nos comamos sean de fresa. Entonces sería esto así: probabilidad de que sea de fresa, intersección de fresa. Entonces esto tenemos que leerlo de esta manera, ya que tenemos 3 de 5 en esta primera fórmula que nos sale aquí. Tenemos que ponerlo de este lado, y después tenemos que poner la otra fórmula, porque también nos estamos comiendo un caramelo de fresa. Y en el diagrama de árbol lo que nos representa es esta es la celda correcta, ya que nos está diciendo que nos comemos 2 de fresa. Entonces tenemos que ocupar los dos valores, que son 3 quintos y 2 cuartos. Tenemos que multiplicar esto, y de esta multiplicación nos salen 6 veinteavos. De esta multiplicación tenemos que dividir 6 entre 20, que nos da igual a 0.3. Pero eso multiplicado por el 100% nos da un 30%. ¿Por qué lo hacemos en porcentajes? Porque nos piden la probabilidad, y la probabilidad se mide en porcentajes. Entonces podemos decir que la probabilidad que tenemos de que los dos caramelos que nos comamos sean de fresa es de un 30%. Bueno, lo siguiente que se explicaríamos sería las formas de contabilización en la estadística. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, ¿cómo podemos saberlas, mejor dicho? De esta manera entonces podemos explicarle qué es una permutación, una variación y una combinación. Bueno, empecemos diciendo que una permutación es el agregar o el ordenar objetos de un grupo sin repeticiones. Por ejemplo, ordenar las letras, que en este caso sería A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A. Bueno, en este caso estos serían las permutaciones, sería el número de veces que nosotros podemos
ordenar ahora sí que un conjunto pero que no se repita. Bueno, estos serían las permutaciones y en este caso tenemos 6, ya que tenemos 6 formas diferentes de ordenar estas tres letras pero sin repetirse. Bueno, lo siguiente sería la variación, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo proveniente de una muestra o de una variación. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es las combinaciones, que esta es una técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que pueden realizarse con todos o con una parte de los elementos de un solo conjunto, en donde no interesa el orden de los elementos entre sí. Bueno, para explicar esto un poco mejor, vamos a un ejemplo. Bueno, para empezar explicando el ejemplo, primero tendríamos que poner este orden, ya que con esta tabla nos guiaremos si es una permutación, una variación o una combinación. Bueno, en primer lugar, como anteriormente, dijimos que las permutaciones y las variaciones se supone que en ellas sí influye el orden, ya que estas sí dependen de un orden. Y en las combinaciones no, en las combinaciones el orden, ahora sí que el orden no influye en ellas, mientras que en las otras dos sí. Bueno, empecemos con el problema. De un grupo de 8 estudiantes se requiere seleccionar 3 para que ocupar cargos de presidente, vicepresidente y tesorero. Empecemos diciendo que en este problema sí influye el orden. ¿Cómo sabemos que influye el orden? Porque están poniendo presidente, vicepresidente y tesorero. Obviamente si una persona quiere ser el presidente y se postula para presidente, va a querer el cargo de presidente y así dependiendo del cargo que ellos quieran ocupar. O sea que el orden sí va a influir, porque a una persona sí le va a importar que lo cambien a otro, o como podría decir el presidente, al presidente sí le va a importar que lo cambien al vicepresidente o al tesorero, ya que son cargos un poco, se puede decir, un poco más abajo. Y de esta manera influiría. Entonces el orden, sí influye el orden. Bueno, con el siguiente sería, ¿se ocupan todos los elementos? O sea, ¿de los 8 estudiantes se ocupan? No se ocupan los 8 estudiantes. Así que podemos decir que no todos los estudiantes se ocupan. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta sería una variación, ya que en este no se van a ocupar todos los elementos. Entonces empecemos resolviendo esto. Esto se resolvería con esta fórmula, pero para resolverlo un poco en resumidas palabras, más rápido se puede decir, hay otra forma distinta que dice, lo que nos pide es encontrar cuántas formas diferentes se puede seleccionar los 3 estudiantes. Bueno, en este nos dice que se puede repetir algunas veces los elementos, de que sea A primero, B segundo, y bueno, el chiste es que se puede repetir el orden de un poco de unas letras, o sea, no se repite todo, pero sí se puede repetir algunas cosas. Bueno, en este caso nos pide encontrar el número de formas diferentes que se pueden seleccionar entre los 3 estudiantes, entre los 8. Entonces, esto quedaría de esta manera, que sería un poco más fácil, se puede decir. Ponemos 3 casillas. En esas 3 casillas ya sabemos que en esas 3 casillas es presidente, vicepresidente y tesorero. Así que podemos decir, aquí están las 3. Estas 3 son las casillas que tenemos. Entonces, en la parte de arriba tenemos que poner el número de estudiantes que tenemos, el número de estudiantes máximos que tenemos. Entonces, en el primero ponemos el número 8. En el siguiente le estamos restando un estudiante aquí. ¿Y por qué le estamos restando uno? Porque uno ya está ocupando acá y entonces le estamos restando un estudiante. Entonces pondríamos que aquí es el 7, porque 8 menos 1 es 7. Y así seguiremos con el siguiente casilla, ya que le estamos restando el que está aquí. Estos dos que están aquí le estamos restando, o a 8 le estamos restando 2, entonces el siguiente sería 6. Bueno, en la parte de abajo tendremos que ocupar las casillas de los estudiantes que se ocupan, que en este caso son 3. Entonces pondremos en el 8 pondremos el número 3, en el 7 pondremos el número 2 y en el 6 pondremos el número 1. Bueno, para resolver esto fácil y sencillamente sería hacer solo una multiplicación, que sería 7 por 8 son 56. 56 por 6 son 336. En la parte de arriba ponemos el 336. Y en la parte de abajo sí, igual se hace la multiplicación. 3 por 2. 3 por 2 son 6. 6 por 1, 6. Entonces en la parte de abajo iría el 6.
Y para continuar, para saber ahora sí que cuántas formas diferentes se pueden ordenar los estudiantes, lo único que tendremos que hacer sería dividir 336 entre 6 y nos da igual a 56. 56 veces diferentes se pueden ordenar al coso. Ahora sí, como nos dice aquí, se puede ordenar a los tres estudiantes de 56 formas diferentes. Eso sería todo. Empecemos con el siguiente tema y último, que sería la esperanza matemática. ¿Y cómo podemos definir la esperanza matemática? La podemos también definir como valor desesperado y se utiliza para medir la probabilidad de un determinado suceso donde tenga lugar. Se trata de determinar la ganancia positiva o negativa que obtendremos de la variable aleatoria. Bueno, en esta vamos a explicar un poco la fórmula, que la esperanza matemática se define como la sumatoria de todos los productos formados por los valores de los sucesos aleatorios y sus respectivas posibilidades de suceder, y se representa con el símbolo de la letra E mayúscula. Bueno, empecemos aquí. Esta es la fórmula que nosotros nos demuestra se supone que es la sumatoria de todos nuestros productos por nuestras probabilidades. Bueno, empezamos explicando un problema para ver si entendemos de una manera un poco más fácil. Bueno, dice que una persona participa en un juego en el que puede ganar o perder dinero, según el número que le salga al azar en un dado. Si sale un 1, gana 800. Si salen 2 o un 3, pierde 500. Y si sale un 4 o un 5 o un 6, gana 100. El precio por participar es de 50. ¿Recomendarías la participación de este juego de probabilidad? Bueno, empecemos con viendo que la probabilidad de ganar es vamos a verla. Bueno, empecemos diciendo que la primera probabilidad es de 1 sobre 6, ya que nos pide que saquemos el número 1 entre 6 caras que tiene un dado, o sea, la probabilidad es de un sexto que nos salga. Lo siguiente sería la probabilidad de que nos salga un 2 o un 3, entonces tendremos la probabilidad de 2, o sea, 2 números sobre 6 caras. Y en la tercera tendremos 3 sobre 6, ya que nos están diciendo que tenemos 3 números que nos pueden salir entre 6, pero nos dice dependiendo. Entonces hagamos ahora sí que esta fórmula la despejamos. Empecemos diciendo que 800 es la ganancia que nosotros tendríamos por la probabilidad que tenemos de sacarla, menos 500. ¿Por qué le estamos restando 500? Porque nos dice que si sale un 2 o un 3, perdemos 500. Entonces tenemos que restarle esos 500, que sería 500 por su probabilidad. O sea, estamos haciendo lo mismo que aquí, solo que simplemente lo estamos simplificando, ya que esta es la sumatoria de sus productos, o se puede decir de su producto o de el valor en sí por la probabilidad que tiene. Entonces este sería el valor por la probabilidad, valor por la probabilidad, valor por la probabilidad. Bueno, continuemos. Entonces ya dijimos que es la probabilidad 800 la ganancia por la probabilidad, menos 500 por la probabilidad que tenemos aquí. Que la probabilidad que tenemos aquí son dos números, como anteriormente ya lo había dicho aquí. Es 2 sobre 6, entonces son 2 sextos, la probabilidad son 2 sextos por 500. Entonces la siguiente sería 100, porque nos dice que si sacamos un 4, un 5 o un 6, ganamos 100. Entonces tenemos que hacer la probabilidad, que la probabilidad entonces sería de que nosotros estamos haciendo esto. Continuando haciendo la fórmula, de este lado nos saldría el resultado, que sería un 16.36 pesos de ganancia que tendremos. Entonces, por el resultado de ganancia que nosotros tendríamos, no recomendaría participar, ya que la ganancia es muy poca y el valor así que de pérdida es demasiado alto. Tienes más probabilidad de perder que de ganar, y entonces esta sería ahora sí que nuestra esperanza matemática, ya que este es el valor que nos determina si ganamos o perdemos, y en este caso estamos ganando pero muy poco, y es muy grande la posibilidad de perder.